Hoy día vamos a ver expansión dentoalveolar. La expansión dentoalveolar es un protocolo en el cual uno tiene tres objetivos. La primera es corregir transversalmente el sector posterior y o el sector anterior, ya que están respecto a la línea media ubicados muy cerca de esta. O sea, está comprimido el arco. El otro objetivo de una expansión dentoalveolar, como consecuencia de la expansión misma, es generar espacio. Y el otro objetivo puede ser corregir una asimetría, porque a veces no solamente están comprimidos los dos, solamente uno, y tienes que descruzar la mordida. No se tiene que mezclar con la disyunción, más bien es consecuencia de la disyunción una expansión, pero no dentoalveolar, sino más que nada ósea. Y como se expande, obviamente como consecuencia se expanden los dientes y se abre una sutura y hay un diastema abierto al frente, ¿sí? Entonces es disyunción, expansión. Ahora vamos a ver más. Empezamos con el PowerPoint. Igual, si yo considero que hay algo clave que, como para que le tomen screen así bonito, yo paro y le toman un screen, ¿sí? Bien, entonces vamos con esto. Bien, doctores. La expansión en ortodoncia, como ya he mencionado, es un movimiento de palatino o de lingual hacia vestibular. Es un movimiento transversal, ¿sí? Cuando hablamos de expansión, hablamos del diente. Nos sirve tanto para corregir el sector posterior como el sector anterior. En otras palabras, doctores, ¿podemos hacer expansión anterior sin hacer expansión posterior? Sí. ¿Podemos hacer expansión posterior sin hacer anterior? Sí. ¿Podemos hacerlo arriba y abajo? También. ¿Solo arriba, solo abajo? También. ¿Ok? Creo que todos conocemos este aparatito. Este es un Hyrax, súper conocido por todos. Muchas veces nosotros trabajamos con el Hyrax en adultos y eso no es algo malo per se, pero hay muchas mejores opciones para poder trabajar con un Hyrax. Sobre todo, doctores, bajo el concepto que es un aparato muy incómodo para el paciente, ¿sí? Jimena, tú al ser una dama, a los 12 años, lo usual es que llegaste a tu pico más alto de crecimiento y lo más probable es que tu sutura tenga que pasar por revisión de una tomografía para ver si vale la pena usar un Hyrax, para hacer una disyunción. Para hacer una expansión hay otras opciones más cómodas para ti, Jimena. Entonces, la expansión cuando actúa a nivel dental o dentoalveolar se le conoce como netamente expansión, a secas. Eso ya lo dejamos claro. Desplaza transversalmente los dientes posteriores entre el hueso al límite vestibular de estos, como lo estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Primera molares, segunda premolar, primera premolar. Genera una expansión y como genera una expansión, genera espacio, ¿sí? Entonces, doctores, ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos con que la expansión solo se puede hacer atrás y eso vamos a ver que no es verdad. Si nuestra discrepancia transversal es mayor a 4, ya no estamos hablando de expansión. Por ejemplo, si yo tengo la arcada superior comprimida y necesito más de 4 milímetros para descruzarla, ya estamos hablando de una disyunción. Recordemos que el overjet no solamente es una medida anterior, tiene que haber un resalte positivo en la arcada superior respecto al inferior, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, Celeste A, tenemos que considerar siempre un análisis de modelos antes de elegir qué es lo mejor, ¿ok? Entonces, cuando actúa a nivel óseo, ya hablamos de disyunción, ¿ok? Se utiliza desde el segundo surco de crecimiento de 10 años y 6 meses, lo cual, doctores, no es tan cierto. Por ejemplo, si yo tengo una paciente, como por ejemplo mi pacientita de 7 años, ¿ok? Que tiene un problema sagital, no transversal, sagital, que no le está creciendo la maxila, se está quedando chiquita y está creciendo la mandíbula, antes de que yo le ponga una máscara, tengo que hacer una disyunción.
porque de lo contrario, yo no voy a poder desplazar la maxila hacia adelante, ¿sí? Entonces, uno puede hacer una disyunción mucho antes de los 10 años y 6 meses, de acuerdo a las necesidades que uno tiene, ¿ok? Bien, y acá dicen, ¿no? 14 años en mujeres es como el techo para hacer una expansión. Igual, acá Jimena Vargas me pregunta, ¿no? Si tengo 13 años, ¿me puedo hacer una expansión? Antes, o utilizar un Hyrax, es mejor que revises la tomografía, porque hay maduración temprana, maduración antes de tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la expansión? ¿Cuándo yo elegiría que es un buen momento para que mi paciente necesite una expansión? A veces es tan obvio como ver un signo de ausencia de una arcada que tenga una forma de arco correcta. Un poco ambiguo lo que estoy diciendo, pero créanme que no es tan así. Por ejemplo, si vemos esta fotito, ¿qué vemos? Vemos un reborde generoso, ¿no? Aquí tenemos un reborde, aquí tenemos el otro reborde, ¿sí? Y vemos que está estrecho. Doctores, obviamente esto va a repercutir en la oclusión. Entonces, cuando estoy viendo la oclusión, veo cruzado, y como la mordida está en vis a vis o en tijera, ¿qué pasa, doctores? Aumenta la dimensión vertical de una manera ambigua. Y aquí, ¿qué tenemos? Mordida abierta, ¿sí? Aquí nunca se me va a ocurrir, por ejemplo, doctores, sacar premolares. Porque sí. No, aquí lo que tengo es un problema transversal, ¿sí? Tengo un problema transversal. Deme un segundo, doctores. Un segundito. Ahorita vengo. Un segundito. No se vaya. Gracias. Ya, perfecto. Una mordida abierta se soluciona corrigiendo, querida Jimena, o la dimensión vertical del rostro o la dimensión vertical de la mordida, trabajando en las molares posteriores. No con extracciones, ¿eh? Jamás permitas que solucionen así tu casito de mordida abierta si es que estás hablando por ti. Bien, entonces, un principio, y acá quiero dejar bien claro, ¿no? Un principio muy importante de Arquímedes, ¿cuál era? Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, ¿sí? Como dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, la expansión, al llevar los dientes fuera de la arcada, ¿ok? Está generando más espacio que cuando está estrecho, ¿sí? Para los que han trabajado con un modelo de cera, si su modelo de cera tiene apiñamiento, empujan con sus yemas cuando la cera está caliente y ¿qué pasa? ¡Bum! Se alinea, ¿sí? Entonces, ganar espacio puede ser un motivo de la expansión, ¿sí? No son buenas las extracciones de premolares porque a mí me las quieren quitar. Celeste, no es que no sean buenas, es que están indicadas para otras cosas más que para cerrar la mordida abierta, ¿sí? Estimular el crecimiento óseo en pacientes en desarrollo y mejorar la función respiratoria en algunos casos. Doctores, por lógica, miren, si yo tengo un piso de la nariz, ¿dónde está? En el paladar, ¿no? Mi paladar duro y mi paladar blando, más que nada el duro, conforman lo que va a ser el piso de mis vías aéreas, ¿sí? Nasales, hablando, ¿no? Nasofaringe, básicamente. Si yo hago una disminución y yo expando eso, ¿qué va a pasar? Mi paciente va a respirar mejor. Y eso se específicamente tira más para la disminución que para la expansión, hablando de evidencia científica. Tú vas a respirar, y si tú tienes un paladar atrésico, no llena tanto, pero si tú tienes un paladar menos estrecho, más amplio, propio de la disminución, el paciente va a respirar mucho mejor. Hola Celeste, tu consulta de ortodoncia me la puedes hacer por interno. Ahorita es como un espacio académico ahorita, puedes participar, eres bienvenida, pero para poder responderte en un mejor momento y en un contexto menos, académico, hablamos por interno si gustas, eres bienvenida. Ok, doctores, entonces, la expansión se puede clasificar de estas maneras. La expansión puede ser clasificada de acuerdo a su velocidad. Eso es lo que llamamos, por ejemplo, expansión rápida del maxilar.
La expansión rápida del maxilar, propio del Hyrax, ¿sí? Se busca utilizar principalmente en disyunción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Hyrax básicamente está actuando en el centro del paladar y lo que busca es abrir la sutura, generando una presión justo en el medio de esta, ¿ok? Entonces, cuando trabajo con un Hyrax, háganse la idea, doctores, que estamos trabajando para disyunción. Si vamos a trabajar para expansión, no es lo mejor, ¿sí? ¿Qué buscamos con un Hyrax? ¿O qué buscamos con un disyuntor Haas? ¿O qué buscamos con un disyuntor de McNamara? Una expansión rápida del maxilar, más no una expansión de los dientes, ¿sí? Esta es una clasificación que se enfoca en la sutura, en abrirla, como se ve en la imagen. Ariadna me pregunta, me los van a poner en una semana y tengo 23 años. ¿Está bien? Ariadna, más allá de que no conozco tu tratamiento, puedo opinar de una manera de acuerdo a los datos generales. Tú estás más allá de la edad, como para abrir la sutura, ¿ok? Usualmente lo que se hace a tus 23 años es colocar mini tornillos con una técnica llamada MARPE, ¿ok? Busca en Google MARPE y ya te vas a dar cuenta si se parece a lo que te están haciendo o no. Exacto, Jimena. Ok, entonces, disyuntores tipo Hyrax son fijos metálicos, mientras que los de Haas son metálicos, pero con una rampa acrílica. Nena Ariadna, ¿sí? Así es, doctora Jimena. Se activa 2 veces al día, cada 12 horas, y te va a generar 0.5 milímetros al día. Entonces, por activación son 0.25. Si es 0.5 al día, en 10 días, ¿cuánto vas a haber activado? 5 milímetros. ¿Ok? Con la disminución. Porque con la expansión, lo ideal es llegar a un techo de 4 milímetros, o sea, 2 por lado, doctores. Tú no puedes expandir a lo loco tampoco. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto te va a durar tu trabajo de Hyrax si eres paciente o si tú tienes un paciente y tú eres el dentista a cargo? Básicamente, de 7 a 14 días. 10 días igual 5 milímetros, 2.5 por lado, ¿sí? Para que te des una idea. Cuando hablamos de expansión lenta, estamos hablando más de utilizar aparatos que son ortopédicos, que no te van a generar, usualmente removibles, ¿sí? Que no te van a generar una fuerza tan intensa en la sutura. Principalmente porque no lo necesitas, porque la disfunción que necesitas es pequeña, como por ejemplo lo que mencioné, que te quieren poner una máscara a tus 7, 8, 9 años y a esa edad, como estás lleno de células madres y te regeneras así, ya no necesitan colocarte un Hyrax. Ahí necesitan menor fuerza en el tiempo, ¿sí? Más dentro alveolar. Entonces, son aparatos removibles con un tornillo de expansión. El tornillo de expansión y un Hyrax no tienen el mismo tornillo. El tornillo de un Hyrax es muy distinto, ¿sí? Para empezar tiene barras, mientras que el tornillo de expansión es como lo ven en esa imagen. Es chiquito y lo llenas de acrílico, ¿ok? Un cuarto de vuelta cada 2 o 3 días es lo que se le manda a un paciente. 0.25 milímetros cada activación y básicamente vas generando 0.5 por semana. Apenas abre la sutura, usualmente la mayoría de colegas paran, ¿sí? Paran, ya viene una sutura, eso va a ayudar con los dientes y si quieren hacer una corrección sagital en la arcada superior, en el maxilar superior más bien, ya está, ¿sí? ¿Cuál es el problema entre comillas? Obviamente requiere la colaboración del papá, porque el papá tiene que activar esto. La ventaja es que al ser removible es más fácil de higienizarlo, ¿sí? La desventaja es que lo pueden perder, ¿sí? La ventaja es que cuando termina de hacer esto lo puedes utilizar como contenedor. La desventaja es que también lo pueden perder. ¿Cuánto tienes que contenerlo? Más o menos 3 meses. Entonces, si el niñito, por ejemplo, lo están trabajando con una buena comunicación, no hay ningún problema. ¿Cuánto se tiene que usar? De 14 a 16 horas. Si tú vas al colegio, siendo un niñito de 7 años, 6 horas, 7 horas, con que regrese, almuerce, se lave los dientes, ya lo empieza a usar, no hay ningún problema. Doctor, ¿hasta qué edad se puede colocar el Hyrax? Doctora Blanca, disculpe, Blanca Sonrisa en su consultorio. En teoría tú puedes colocar un Hyrax a cualquier edad, pero no a cualquier edad tú puedes hacer una disyunción, ¿sí? Bien, y luego está la expansión semirrápida, que es un punto medio. Aquí, por ejemplo, tienen una placa con un tornillo de Hyrax
con una placa acrílica. Como se dan cuenta, doctores, cuando trabajamos con acrílico, con un McNamara, con un Haas modificado, el problema, doctores, es que este acrílico me genera una retención brutal de alimento. Y aparte, está cementado con ionómero de vidrio. Entonces puede producir una enorme cantidad de inflamación. ¿Para qué se utiliza esto usualmente, doctores? Se utiliza esto usualmente cuando quiero descruzar la mordida. ¿Sí? Cuando quiero aumentar la dimensión para poder descruzar. Y básicamente va a tener una activación alternada. Es un punto medio, un día sí, un día no. ¿Sí? Entonces, algo que yo enseño bastante, basándome en la formación que yo tengo integral, específicamente bioprogresiva, es que en el análisis facial te van a decir de todo, doctores. Tú viendo a tu paciente en su fotito, ya te dice de todo. Miren acá, doctores, por ejemplo. Yo siempre he leído esto, y esto lo dicto también en la clase de análisis facial o en la clase de diagnóstico y planificación. Estos espacios acá se llaman corredores bucales. El corredor bucal, cuando está visible de esta manera, me va a decir que la disposición de las piezas en el sector posterior, valga decir, atrás de los caninos, no está transversalmente bien posicionada. Y cuando me muestra la de arriba y abajo, yo ya sé que es ambas. ¿Ok? Entonces, doctor, yo veo a mi paciente con corredores, ya sospecho que necesito expansión. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra necesidad? Veo mis modelos. Yo tengo una discrepancia transversal de 4 milímetros a más entre la molar y la segunda premolar. ¿Me entienden? Veo la oclusión y está cruzado. ¿Sí? Yo mido de fosa a fosa en la arcada inferior y me da, por ejemplo, 30. Y arriba me da 26. Yo ya sé que no es normal que la tapa sea más pequeña que la olla. ¿Sí? Entonces, mordida cruzada posterior, cambiar el torque de las piezas posteriores, por ejemplo, también. Si mis torques son hacia adentro, la expansión me lo va a solucionar como consecuencia el torque hacia afuera. ¿Sí? La necesidad de expansión se debe medir con correspondencia maxilar. ¿Sí? Y es recomendable comprar tornillos de expansión de 13 milímetros cuando hablamos de técnicas con Hyrax, técnicas con ese tipo de expansión. ¿Ok? Es mejor que te sobre a que te falte. Las contraindicaciones para realizar una expansión rápida maxilar son pacientes no colaboradores, pacientes con un solo diente de mordida cruzada. Por ejemplo, doctores, un paciente así, que tiene un solo incisivo cruzado, ¿vale la pena hacer una expansión? La verdad es que no. Por último, si no quieres colocar brackets, doctores, si no quieren colocar brackets, pueden colocar un aparato removible con rampa con un pequeño resorte que empuje ese lateral. Entonces tú aumentas la dimensión, queda en mordida abierta, ese resorte empuja, 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 empuja y apenas descruce, doctores, ya pueden quitar el aparato. ¿Sí? Pueden colocar, si desean, algún tipo de contenedor removible si gustan. ¿En qué otros casos? Pacientes con mordida abierta anterior. Eso es relativo, porque si tú a ese paciente lo vas a trabajar al mismo tiempo, la mordida abierta con el sector posterior, digamos, un MIU más un OR de Mulligan, no hay ningún problema. Pero doctores, este tipo de pacientes, si solamente le van a hacer expansión, va a empeorar. Eso sí los puedo decir. Y claro, asimetría esqueletal de la maxila o la mandíbula. Los cambios relacionados con la expansión rápida maxilar, específicamente con la disyunción, va a haber un proceso alveolar que se dobla en sentido lateral debido a las fuerzas. Miren esto, doctores. Es como una hoja de papel que están rompiendo, ¿sí? Se abre. Y esta apertura gradual de la sutura media palatina se va a poder evidenciar de esta manera. ¿Y qué me va a generar? Una expansión de toda la arcada maxilar en el sentido transversal. En otras palabras, mi espacio disponible va a cambiar por completo porque literalmente estoy cambiando la posición del hueso. No es solamente una expansión dentoalveolar. ¿Ok? Esta apertura gradual de la sutura media palatina va a generar que el maxilar en dirección anterior e inferior se abra, como he mencionado, y es una apertura vertical, ¿no? Aquí podemos ver una fotito oclusal bien bonita. ¿Sí? Ese diastema entre los centrales
es la señal universal de que ya abriste la sutura palatina. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una fotito. Básicamente va a generar una expansión simultánea en la arcada inferior. ¿Por qué va a generar una expansión simultánea en la arcada inferior, doctores? Y aquí les quiero dejar algo bien claro. La arcada inferior no se puede hacer disyunción. Y ahí se preguntan, doctor, ¿y entonces cuando hago disyunción arriba, cómo hago abajo? O pueden hacer una expansión ustedes, doctores, o si el paciente está en una edad formativa, lo más probable es que tenga un crecimiento secundario, ¿sí?, en la arcada inferior hacia vestibular. Pero no existe una disyunción en la arcada inferior. No es real eso, ¿sí? Por ejemplo, en la pacientita que hace un rato consultó, que tiene 23 años, si le hacen un MARPE, abajo le deberían poner un bielix para compensar un poquito, para que quede con una buena relación molar, que quede con una buena oclusión, ¿sí? Pero abajo no existe la disyunción solamente existe arriba. Hola, Lumit. Entonces, ¿qué aparatos me pueden permitir una expansión netamente? Ya no estamos hablando de disyunción, solo expansión, doctores. Un ATP o un arco lingual, ¿sí? El ATP va a las bandas de las primeras molares, ¿ok? Si yo solo quisiera expandir mis molares, ¿ok? Y como consecuencia el arco que yo voy a colocar va a expandir a las premolares un poquito y los caninos también, y la expansión que yo quiero es de 1 milímetro, 2 milímetros máximo, ¿ok? En total, el ATP lo puedo sobreexpandir, colocar y esto va a expandir. ¿Ok? Y lo mismo va para el arco lingual. Hay otra técnica, de la técnica de Damon, ¿sí?, de los brackets Damon, que es la técnica de arco expandido de Damon, que básicamente, igual, cuando es una expansión de 1 milímetro a 2 como máximo, o sea, 0.5 por lado, 1 milímetro por lado, son arcos cuadrados que básicamente están sobreexpandidos, ¿ok?, con la técnica de autoligado de Damon, que se utiliza en un calibre de 16 por 22, los colocas en etapas iniciales y ¡pum!, expande, ¿ok? La técnica de Quatelix y Bielix, popularizada por el doctor Ricketts, ¿sí? Esta técnica la introdujo y básicamente vas a crear un equipo de expansión muy calibrado y muy flexible en la arcada superior con 4 hélix y la arcada inferior con 2 hélix. Cuando tú, con tu pinza universal, King, con tu pinza 136, ¿ok?, picó pajarito, aprietas esos hélix, se abre, ¿ok? Entonces, tú puedes trabajar esto de manera fija. Doctor Ernesto Ramírez, querido doctor Ernesto Ramírez, no hay cotizaciones por acá, es un espacio académico, querido. Si quieres consultar por interno, eres bienvenido. Muchas gracias. Entonces, cuando trabajamos con esta pinza, básicamente vamos a activar el aparatito. ¿Qué es lo ideal, doctores? Primero que lo trabajemos en el Giloy azul o TMA 0.9 o GAM Metal, porque va a generarme menos repercusiones de exceso de fuerza a nivel periodontal. Y lo segundo es que lo ideal es que sea removible, porque cuando lo tengo fijo, doctores, voy a tener que desbandarlo para poder activarlo y volver a colocar, ¿sí? Lo ideal es que sea removible. Pueden hacerlo removible tranquilamente. Y si se dan cuenta, el aparatito se extiende también a los caninos si es que así tú lo deseas. Entonces puedes hacer una expansión más homogénea del sector anterior y del sector posterior. Doctor, ¿hasta cuánto se puede expandir con Quatelix? Con Quatelix básicamente se puede expandir de la misma manera que con un overlay de Mulligan. 2 milímetros por lado, básicamente, doctora María. Ok, aquí tienen la estructura de lo que es un Quatelix. Tienen loops anteriores, loops posteriores, brazos laterales, puentes posteriores. ¿Por qué abajo es bihelix? Porque tenemos la lengua. No tenemos el paladar como para poder ubicarnos con unos hélix al centro, ¿sí? Luego tenemos el overlay de Mulligan. Mulligan en los años 80 diseña este aparatito como una solución a una expansión removible que no esté en el paladar. ¿Ok? Porque, uno, aquí la mayoría somos dentistas, pacientes no somos. Entonces, ¿qué intento decir? Puede ser enormemente incómodo, doctores, que nosotros tengamos en el paladar un aparato, ¿sí? La lengua, la comida se queda, X, la fonación, ¿ok? El overlay de Mulligan
para expansión dentoalveolar tiene una enorme ventaja sobre los demás aparatos, ¿sí? Primero que nada porque no necesita activaciones. ¿Quatelix trabaja igual que el Hyrax? No, doctor, querido Ontiveros, porque no necesita que tú abras un tornillo. Es mejor. No necesitas que el paciente colabore, ¿sí? Y tú lo activas y tú lo controlas. Y el overlay es mejor porque no necesita que lo vuelvas a activar como tal, ¿sí? Lo ves al paciente a las 3-4 semanas, controlas y es un máximo un periodo de 30-45 días de trabajo, de acuerdo a lo que tienes que corregir transversalmente. Yo les digo una cosa, doctores. El overlay de Mulligan se ha popularizado un montón porque ganas demasiado tiempo y si tú lo trabajas en gunmetal, no se siente, ¿sí? ¿Qué calibres usualmente son los que se trabaja? 0.8 si vas a hacer a nivel entre primera molar y segunda premolar, o 0.9 entre molares, ¿sí? Si tú quieres hacerlo al final, como una compensación, y no quieres que se corrijan los torques, pones una 0.19/25. Pero lo común, doctores, es utilizarlo en fases iniciales. Básicamente, aquí podemos tenerlo, ¿no? El overlay de Mulligan es el de acá. Obviamente esta foto tiene más aparatitos, ¿no? Pero no sé si se fijan acá. Hay un alambre grueso, redondo, bien grueso, que ingresa en el arco de Nitti de la segunda premolar, ingresa al otro arco de Nitti de la segunda premolar, ¿sí? Y esto que genera una expansión. ¿Qué es lo único que tienes que hacer aparte de confeccionarlo? Que esto se confecciona, doctores, y esa es otra enorme ventaja. Este aparatito se confecciona al lado del paciente, ¿sí? Tú lo puedes confeccionar al ladito del paciente y te vas a demorar 4 minutos, 5 minutos. Es facilísimo de confeccionar, ¿ok? Y solamente tienes que hacer su pequeña expansión en forma de arco. Usualmente te separas 18 milímetros de la zona donde vas a expandir y solamente tienes que amarrarlo y cincharlo un poco y queda. Y un poquito de resina fluida para que no raspe. Es una maravilla, doctores, trabajar con un arco de overlay de Mulligan, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del diseño del overlay de Mulligan como tal. Pero antes, ¿cuáles son las indicaciones posteriores a la expansión? Básicamente, doctores, en la mayoría de aparatitos recomiendan dejar el aparato 3 a 4 meses después de la expansión. Pero eso se presta más para la disyunción. En casos de expansión como tal, no hay necesidad. Sobre todo con el overlay de Mulligan. Tú llegas hasta la expansión que quieres y lo dejas por lo menos 2 semanitas más si quieres que el torque no se quede positivo y se vaya corrigiendo un poquito. Doctor, yo tengo una sola muela de juicio y ya me sacaron 3. ¿Me puedo quedar así? Yo te recomendaría ya ver que no. Yo te recomendaría que te saques la última. Porque siempre es un impedimento de la higiene. La muela de juicio es bien difícil de llegar y se te puede caer en cualquier momento. Mejor ya completo 4 veces. Ok. Hablemos del diseño del overlay de Mulligan. Esta es una foto cortesía del Dr. Hansel García. Síganlo en Instagram. Es una eminencia en la ortodoncia moderna, ¿sí? Como pueden ver acá, doctores, a veces tú puedes variar el diseño y en vez de que solamente sea un arco con sus ganchitos, le puedes poner un pequeño vaivén en el centro para que sea más fácil de amarrar con tu alambre y ligadura de 0.010, por ejemplo, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Que tenga mejor retención, ¿sí? Entonces, y también puedes amarrarlo a nivel de caninos o puedes amarrarlo a nivel posterior. A mí me gusta amarrarlo adelante y donde voy a colocar los ganchos. Aquí tienen un diseño, por ejemplo, más sobrio, ¿sí? Este no tiene ningún tipo de vaivén, no tiene ningún tipo de un diseño adicional. Literal, es un alambre 0.9 amarrado adelante y con los ganchos atrás, ¿sí? El overlay de Mulligan debe quedar por encima de los incisivos y amarrado tanto entre estos como en las zonas distales. Este puede ser colocado en la arcada superior y o inferior, tanto en clase 1, 2 como en 3, ¿sí? Doctores, lo ideal es en TMA, ¿ok? Es más eficiente sobre arcos redondos en etapas iniciales de tratamiento. ¿Por qué, doctores? Por lógica, pues. Yo no voy a colocar un arco de Nitti, ¿sí? Si no he generado el espacio que necesito. Y si la expansión me va a generar el espacio que necesito, como parte de mi planificación, lo utilizo al mismo tiempo. Porque si yo intento alinear y no hay espacio,
los dientes se me van a ir hacia adelante. Ese es un defecto, lamentablemente, que se repite muchas veces. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, doctores. Entonces, desde la primera o segunda cita, tú puedes arrancar con tu overlay de Mulligan. A mí me gusta desde la segunda cita. Tengo colegas que arrancan con Mew y lo ponen al mismo tiempo y está perfecto, ¿sí? Por ejemplo, lo último, como les comenté, es utilizar un calibre 0.8, 0.9 y tú puedes conseguir hasta 4 milímetros de expansión en total, 2 por lado. Aquí tienen una idea de cómo se diseña, doctores. Básicamente, se puede traccionar toda la arcada distal en lugar de hacer extracción premolares. Claro, Brian, tú estás hablando de una distalización con mini tornillos, querido. Entonces, van a diseñar un ganchito. Este ganchito lo van a colocar en la zona que desean expandir y después, de una manera homogénea o asimétrica, pueden colocarlo después, ¿sí? Muy bien. Doctor, ¿puedo ampliar las muelas y los dientes retroceder? Sí, sí se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Distalizar y overlay de Mulligan, no hay ningún problema. Es una mezcla para poder generar espacio. Entonces, acá les voy a mostrar... Acá les voy a mostrar... Sí se está viendo, ¿no? Ya. Cómo se diseña un overlay de Mulligan, por ejemplo. Es facilísimo de diseñar, doctores. Tomamos el calibre 0.9. Un abrazo, querido. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Entonces, hacemos un gancho, doctores. ¿Con qué? Con el pico de pajarito, con el universal, con el que gusten, doctores. Ese brazo lo vamos a llevar en un plano de 90 grados. Lo vamos a llevar a la zona en donde queremos generar la expansión, ¿sí? Y ya tenemos el 50% del trabajo hecho. Así de fácil es hacer esto. Esto lo podemos hacer con el paciente. Y lo que voy a hacer es medir hasta la línea media cuánto mide la zona en la que voy a trabajar. Digamos que mide 20 milímetros o 30 milímetros, doctores. Por lógica, si me mide la zona de trabajo hacia la línea media 30 milímetros y del otro lado también quiero expandir, simplemente traslado 30 milímetros al otro lado. Y hago mi gancho y se acabó. ¿Sí? Como lo está haciendo el colega acá. Marca la línea media. ¿Sí? Marca la línea media. Se va a una cartulina o una hoja, marca la línea media y el gancho inicial y va a llevar la línea media al otro ladito. Miren, doctores, pone la línea media ahí y dice, ok, entonces es acá. Recorta, hace su segundo gancho y ya está listo el overlay de Mulligan. Miren, acá va a hacer su segundo doblez, 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Hace el gancho, regresando al plano original, y ya está el 80% de mi overlay de Mulligan, doctores. Ya no necesitas tomar impresión y mandar tu Hyrax, ya no necesitas diseñar tu Quatelix, ¿me entienden? Esta es la enorme ventaja, doctores. ¿Y qué es lo que hace el colega? Dobla un poco el arco con las manos para que tenga forma de arco. Hay otros colegas que prefieren medir 18 o 22 milímetros de donde va a trabajar. Sí, pero tampoco es necesario, doctores. Sobre todo si van a trabajar en TMA, doctores. No va a generar ningún fastidio, ¿sí? Ahí lo coloca y después lo amarra. Y después le coloca resina fluida en los amarres. ¿Es más recomendable que sea en TMA? Doctora Pau, ¿en Gunmetal o en TMA? Es más recomendable que sea en Gunmetal, más bien, ¿sí? Aquí está utilizando su alambre ligadura de 0.010, también puede ser de 0.012, para fijarlo en el sector anterior. Y donde están los ganchos también lo pueden fijar y ustedes con su Weingard cinchar un poquito los ganchitos para que no se muevan tanto. Y no se olviden, doctores, de esconder el alambre ligadura y de preferencia, doctores, colocar resina fluida. Un poquito de resina fluida. ¿Para qué? Para que no raspe. Muelita, 0.8 en TMA. Si vas a trabajar entre la primera molar y la segunda premolar, y si quieres expandir a nivel también de molares, 0.9. Si no quieres tener problemas, 0.9. Ahora vamos a ver eso, ya vamos a ver asimétrico. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Bien. Y ahí queda, doctores, miren. ¿Sí? Una maravilla. Bonito. Doble arco. Ok, y les comento que también pueden trabajarlo solamente a nivel de premolares, como también lo pueden trabajar solamente a nivel de caninos para expandir
si tienen asimetría en la arcada anterior, disculpen, es solamente en el sector anterior, ¿sí? Lo ideal, doctores, si no quieren complicarse, tengan solamente 0.9, calibre 0.9. Hola, John, ¿cómo estás? Doctor, ¿el arco principal será un ITI o le entendí que 19 por 25? Mira, John, si vas a arrancar el tratamiento haciendo tu expansión para generar espacio, porque está dentro de tu planificación de acuerdo al diagnóstico, arrancas con ITI o multiloop y le pones tu overlay de Mulligan, no hay ningún problema. Pero si al final, más bien, tú quieres hacer una expansión al final del tratamiento por X motivo, y sobre todo para no perder el torque, le pones un calibre que te controle el torque. Si vas a trabajar en el slot 22, 19 por 25. Si vas a trabajar en el slot 18, 17 por 25. Chévere, Eduardo. Entonces, vamos a activar hasta que quede recto, ¿no? La activación, esto de que te queda hasta que quede recto, lo puedes hacer como no lo tienes que hacer. Lo ideal, doctores, en teoría, de acuerdo al doctor Mulligan, es que esté de 18 a 22 milímetros lejos de la zona en la que vas a colocar. Doctor, ¿le ha tocado algún paciente con arcada muy grande y dientes pequeños? Sí, sí me ha tocado eso. Ahí tú más bien, en vez de ganar espacio, Sandra, tienes que perder espacio. Una manera de cerrando espacio, otra manera menos complicada es agrandando el ancho mesiodistal con resina. Ok, entonces, arco y overlay ligados juntos en cualquier punto y queda. Como lo hemos visto en el video, aquí no estamos viendo nada distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí trabajan a nivel de premolar y primera molar o a nivel de molares, ¿sí? En ambos casos puedes trabajar, doctores. Si no te quieres complicar, calibre 0.9, ¿sí? Gunmetal. Si no consiguen gunmetal, sigan buscando, doctores. Es mejor trabajar en gunmetal. Si tu paciente tiene bajos recursos, bueno, puedes considerar TMA. Por ejemplo, doctores, miren este casito. Acá tenemos una mordida abierta. Le van a hacer una expansión abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque después de su fase de alineación se dan cuenta que hay un overgap entre el canino inferior y el canino superior más allá de la mordida abierta. O sea, que está atrésica la arcada inferior de canino a canino respecto al superior. ¿Ahí qué puedes hacer, doctores? Un overlay de Mulligan de canino a canino. ¿Y esto que genera? Un mejor asentamiento. Y la mordida abierta la trabajan con un mu. Y el paciente quedó como nuevo. Pasó de esto, doctores, ¿sí? Mordida abierta, completa, clase canina tipo 3. Sí, doctora Katy, no te preocupes, ya está grabando. ¿Ok? La línea media alterada, a tener todo completamente corregido, una mejor dimensión vertical, un mejor acople, un mejor overjet, un mejor overbite y una mejor relación molar. Todo porque trabajaron mu para el DBO y overlay de Mulligan para la expansión. Ok, cuando hablamos de mordida cruzada unilateral, y aquí espero, querido Yaver, que estés escuchando, porque justo es lo que voy a responder, va con tu pregunta de cómo hacemos cuando es asimétrico. O trabajamos con anclaje, que es la manera difícil, por así decirlo, o trabajamos con un overlay de Mulligan asimétrico. Por ejemplo, tú puedes colocar acá un acetato con ionómero de vidrio rígido en todo el lado que no quieres expandir y no se va a expandir, entre comillas, porque va a estar anclado. Esa es la manera difícil. La manera fácil es confeccionar un overlay de Mulligan asimétrico. Básicamente, le vas a crear, doctores, así, un hélix en el centro y tú solamente vas a expandir el lado que quieres trabajar. Miren, doctores. Por ejemplo, si yo ligo ese primer extremo, no va a expandir, pero si ligo el otro, sí va a expandir. ¿Se entiende lo que digo? Eso es un overlay de Mulligan asimétrico. ¿Ok? Colega, ¿en cuánto tiempo vas a ver resultados de expansión y el uso de Mulligan? Eduardo, en un mes. Es una maravilla. Ahora te muestro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este es un overlay de confeccionando un overlay de Mulligan asimétrico de gunmetal. Medio 90. Entonces, por ejemplo, en este caso, doctores, es otro diseño. Lo que van a hacer es recortar. Miren. En un lado solamente va a llegar a un canino y en el otro lado solamente va a llegar a la molar. Entonces solamente va a trabajar un lado. Sin embargo, existe la posibilidad que del lado que se quedó chiquito expanda un poco.
Entonces lo ideal es el diseño anterior, por ejemplo. O trabajas esto, pero colocas algún tipo de contención de ese lado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, con un vacuum, le haces su acetato, lo pegas con ionómero de vidrio, solamente ese lado, los días que vayas a trabajar, por ejemplo, 4 semanas, 3 semanas, y solamente te va a expandir un lado. ¿Ok? Aquí, doctor, Eduardo, mira, aquí tenemos, por ejemplo, el 2 del 8 del 25 le coloqué a este paciente sus NITI. ¿Ok? Si te das cuenta, este paciente tiene el paladar atrésico a nivel de premolares y molares. Solamente, entre comillas, la segunda molar es la que está, entre comillas, expandida. De ahí tú ves un reborde acá, ¿sí? Y como consecuencia, como no hay espacio, el sector anterior está piñado, ¿sí? El lateral no está en posición, el central está girado, los caninos están fuera de arco, ¿sí? Hay tendencia un poco a la mordida abierta, por así decirlo, cuando sonríe. Tiene corredores bucales oscuros, ¿sí? Y aquí le he colocado un separador para poder hacer espacio, para colocar una segunda banda acá abajo. Cosa que no conseguí y al final tuve que colocarlo en tubo adhesivo. Miren. Del 2 del 8 al 26 del 8, ¿cuánto pasaron? Básicamente 3 semanas. Y le he colocado su overlay de Mulligan. Miren, doctores, como no hay tanto espacio, lo que se corrige es muy poco. ¿Ok? El lateral, a pesar que la mordida ya está levantada con topes, no se descruza. ¿Por qué? Porque no tiene espacio. ¿Ok? ¿Los caninos han mejorado? Sí, porque se están introduciendo un poco al arco. Pero igual hay una residuidad de apiñamiento. Muchos colegas dirían, hazle stripping. No le voy a hacer stripping arriba. ¿Ok? No hay forma, sobre todo porque no hay necesidad si puedo generar espacio con la expansión. Porque la necesita número 1 y porque 2 me lo va a permitir la expansión. ¿Sí? Miren, doctores, cómo cambia. 26 del 8, 24 del 9. Muy rápido y además lento. 26 del 8, menos de un mes. ¿Sí? Esto podemos conseguir con el overlay de Mulligan. Miren, ya se ven las premolares cuando sonríe. ¿Ok? Y aquí, ¿qué nos damos cuenta? La línea media abajo no está bien. ¿Por qué? Porque tiene un mal posicionamiento del ATM, que vamos a corregir después, junto con la mordida abierta, con el arco de Mew o el arco de Yu que le voy a diseñar. Gracias, querido Eduardo. Un fuerte abrazo. Entonces, esta mordida abierta residual más la línea media es un problema del ATM que voy a tener que corregir, más un problema en el sector posterior de sobreerupción y tick forward que voy a tener que corregir con una técnica de Mew o con una técnica de Yu. Y me va a quedar mucho mejor de acá a unos 2-3 meses que hacemos eso. Ahora, la mordida que él tiene, que requiere una técnica de Mew, también requiere una segunda expansión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, como dice el querido doctor Beto, hay una mordida vis a vis con tendencia cruzada en las molares. ¿Por qué se da eso? Porque mi overlay de Mulligan lo he colocado. Mi overlay de Mulligan, un segundito. Ya. Mi overlay de Mulligan lo he colocado ¿a qué nivel? Miren, doctores. A nivel de premolares. ¿Sí? No ha generado una expansión a nivel de molares, solamente a nivel de premolares. A mí me gusta trabajar así porque controlo primero la expansión a este nivel, me voy atrás y termino de expandir. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el Mulligan? ¿Se realiza alguna activación? Podría aclarar, doctor. Querida Eli, ya lo hice en la primera parte del live, no te preocupes que voy a subir este live a YouTube y ahí lo vas a poder encontrar completo. Ese arco no se realiza cuando estamos en arcos rectangulares para evitar vestibulaciones poste. No, más bien quiero que se vestibularice. Tú te refieres, querido Jason, a los torques positivos. Después se corrigen, no te preocupes. Yo los corrijo con dobleces, no hay ningún problema. Más bien, yo necesito el espacio ya. Yo necesito generar espacio para alinear. Por eso es que lo hago desde un principio. Entonces, mi paciente descansa 3 semanitas y después le hago otro overlay de Mulligan, pero a nivel de molares. Doctores, ¿puedo colocar un overlay de Mulligan desde el principio en los molares? Sí, pero yo prefiero trabajar
de manera progresiva, descansando el paciente, de paso que el paciente no le duele. Y siempre buscando que sea en gum metal. Doctor, ¿se puede perder músculo con la extracción de muela de juicio y movimientos de los dientes? No. Se reprograma la musculatura, pero no se pierde tonicidad muscular, ¿sí? Más bien eso tiene que ver con sarcopenia, y la sarcopenia está relacionada netamente a la nutrición, o a que te quedes en un sedentarismo por un coma, o te hagan una cirugía maxilofacial y no puedas comer por 20 días, por ende no mueves la boca, pierdes un poquito de tonicidad, pero es normal. Se utiliza en TMA de calibre 0.9, querida Carolina. ¿Qué pasa a nivel de las tablas vestibulares? ¿No hay demasiada resorción ósea? No, se remodela, no te preocupes. Siempre y cuando haya hueso, pues, ¿no? Aquí hay hueso, acá se nota que hay hueso. ¿Por qué? Porque yo veo reborde ahí, ¿ok? Y también porque veo que la segunda molar tiene hueso, porque la segunda molar, entre comillas, sí está bien, ¿sí? Entonces, con la siguiente expansión que voy a hacer en la siguiente cita, ya voy a poder corregir esta mordida con vis a vis, ¿sí? Va a mejorar la dimensión vertical y ya voy a terminar yo de poder fijar la línea media ahí o después con una técnica de Mew. Bien, doctores, vamos a pasar a unas preguntitas. Son las 7:51. Hasta acá voy a quitar la grabación. No el live, doctores, no se vayan. La